en Charlas con el Super SME. Agradezco a Renacimiento 4T y Alquimia Política, quien en estos momentos, bueno, tenemos a unos invitados especiales para mí. Ellos son los que conforman el grupo de la 4G. Hace falta uno, pero bueno, él está al pendiente de todo esto. Y le doy la bienvenida a Manuel Fernández Flores. ¿Cómo estás, secretario? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Bien, Manuel. Jorge Tapia Sandoval. Bien, y gracias por esta oportunidad que nos dan. Al contrario, muchas gracias por darnos la oportunidad a ustedes. Rosendo Flores. Rosendo Flores. Los tres son exsecretarios generales en distintos periodos al interior de nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, ese sindicato que ha pregonado muchos años de gloria, muchos años de triunfos, pero principalmente el derecho y la justicia del trabajador para la base obrera electricista. Y bien, el día de ayer tuvimos por parte del señor presidente la anuencia. Él dijo: tenemos la obligación moral para restituir la democracia en el SME. Así lo dijo, así lo textualizó en una mañanera, y le pidió a la licenciada Luisa María Alcalde Luján que recibiera a un pequeño grupo o una comisión para platicar con ella con toda esta situación que se está dando al interior de nuestro glorioso sindicato. Corrupción, muchas malas mañas, situaciones que nunca se habían visto en el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas y que hoy, a mi parecer y de manera personal, secuestrado. ¿Qué podrían decirme algunos de ustedes de esto? Qué bueno que nos dan esta oportunidad, decía al principio y lo ratifico. Hay dos formas de poderse dirigir a la ciudadanía, en este caso a nuestros compañeros, para poder informar cuál es nuestra opinión, qué hemos hecho o qué no se ha podido hacer. Una es el periódico, pero consideramos que el periódico nada más es para la clase política, porque hoy la forma más rápida y directa de comunicarse con los compañeros, en este caso, son las redes. De antemano, nuestro agradecimiento por esta oportunidad que nos dan. Nosotros quisiéramos decir que no nada más nos interesan los activos, o los que eran activos hoy en receso. Nos interesan también los compañeros jubilados, porque no deben de estar conscientes de que podemos tener problemas. Uno de ellos, al morir, dependiendo a quién le dejen el seguro sindical, pueden tener problemas, así que nos hemos dado a la tarea de tratar de que con el INDEP antiguo SAE, esa situación se clarifique para que el todo el que fallezca, dependiendo a quién le deje su seguro sindical, no tenga problemas para pagar. Por un lado. Por el otro, para nosotros hay dos problemas: sindical y laboral. Nosotros siempre hemos pensado que debería tener preferencia el laboral, porque eso nos va a fortalecer si logramos soluciones para los compañeros. Y otros piensan que primero es el sindical. Hoy en día, con las nuevas alianzas que hemos tenido a lo largo de este tiempo, las cosas han cambiado un poco y hoy tenemos el problema de las elecciones. Pero antes de seguir más en este punto, yo quisiera decirles a todos mis compañeros que nos pudieran escuchar, que nosotros nunca hemos estado al margen de esta lucha. Por ejemplo, el día 9 de agosto del 2010, nos dirigimos a Felipe Calderón, una serie de exdirigentes, pidiéndole la oportunidad de intervenir en la problemática de los trabajadores que habían perdido su trabajo. Nunca hubo respuesta. Tenemos otros oficios similares a este, en donde nos dirigimos a Enrique Peña Nieto, y bueno, sí, hubo contestación, pero una contestación pues de risa. Nos mandaban al SAE a que viéramos a ver si queríamos jubilarnos, y bueno, fue ridícula esa respuesta. Y bueno, por un lado, por el otro, tengo aquí en mis manos
un desplegado que sacamos el 21 de junio del 2012, en donde firmamos el compañero Rosendo, el compañero Pedro Castillo, Jorge Sánchez y yo, Jorge Tapia, en donde nuevamente pues, nos dirigimos a la opinión pública tratando de encontrar una solución, y a lo largo de todos estos años tenemos una serie de desplegados, de oficios que mandamos a la presidencia, y finalmente nadie nos tomó en cuenta. Obviamente nos dimos cuenta que al final nunca seríamos tomados en cuenta, porque ya Esparza, junto con gentes del gobierno, concretamente de Gobernación y concretamente Osorio Chong y Luis Miranda Nava, ya habían empezado a trabajar acuerdos que para nosotros hoy son acuerdos en lo oscurito, en donde cambiaron, como se dice, espejitos por oro, ¿no? Hoy se empiezan a conocer esos convenios, esos acuerdos que ya todo el mundo conoce, liquidaciones millonarias para un selecto grupo que rodea al espurio de Martín Esparza, rentas vitalicias para un selecto grupo de compañeros que tuvieron el derecho por la antigüedad que tenían, de tener rentas muy elevadas en comparación al resto de los camaradas. Afortunadamente para nosotros llega a la presidencia López Obrador, con quien el compañero Rosendo Flores tenía una relación anterior cuando había sido jefe de gobierno y Rosendo había estado en la Secretaría Federal, y de ahí pues nace, y sobre todo con la presencia de electricistas en sus diferentes mítines que hacía en su campaña rumbo a la presidencia, ahí nace pues un compromiso del presidente de tomar en cuenta la opinión de los dirigentes encabezados por Rosendo Flores, y así es como empezamos a aglutinarnos en torno a Rosendo y empezamos a trabajar, y la verdad es que no hemos avanzado mucho. ¿Pero por qué no hemos avanzado mucho? Por nuestra división. Así es. Tanto en el terreno sindical no hay un frente sólido, como en el terreno laboral, y en esta ocasión yo concretamente me quiero referir a mis camaradas que entiendan que en el terreno laboral hemos hecho un gran esfuerzo por unirnos, por presentar, hacer acopio de argumentos para poder negociar con el gobierno, porque que no se crea que trabajo para todos y así lisa y llanamente nos van a dar, y que nos van a jubilar a los compañeros que pudieran tener el derecho, entre comillas, nos lo van a dar. No, no va a ser fácil. Pero lo fácil, que no es fácil, se vuelve más difícil con la división. Surgen compañeros que de repente sienten que tienen la oportunidad de negociar con, ya sea con Gobernación o con el SAE o con la Junta de Conciliación y Arbitraje. No sé si haya habido gente que piensen que en trabajo, en energía, pudieran encontrar la solución, y nosotros definitivamente ya estuvimos, para conocimiento de todos nuestros camaradas, Rosendo, Manuel, Pedro Castillo y yo ya estuvimos con la secretaria de Trabajo en su despacho una vez. Dijo que en 8 días nos respondería. Nos respondió finalmente a los 4 meses. Francamente fue una respuesta muy evasiva. Estuvimos en Jilotepec, Rosendo y yo, con el presidente, nos mandó con Rocío Nale. Rosendo tuvo oportunidad de hablar con ella y la verdad pues tampoco hubo no tenía la mujer a la mano una respuesta contundente a lo que pedíamos. Finalmente Rosendo logró ver al presidente en Chignahuapan, y ahí tuvo la oportunidad de que, bueno, pues ya nos mandaste a trabajo, ya nos mandaste energía, ahora ¿a dónde? Pues a Gobernación. Y ahí nace la oportunidad de entrevistarnos con Alejandro Encinas. Okay. Y va nuevamente Manuel, va Rosendo, van otros exdirigentes y voy yo. Y ahí nos dice el licenciado Alejandro Encinas, ¿en qué les puedo servir?
Bueno, pues ya le dijimos que era lo que queríamos y nos dice, y sobre todo le hicimos ver que muchos de los problemas para nosotros, de los compañeros, fue una violación a sus derechos humanos y él tiene la subsecretaría de Derechos Humanos. Así es. Entonces, algo que le compete al hombre. Y ahí dice, miren, yo no les voy a poder resolver nada, pero entréguenme una propuesta por escrito, bien fundamentada, bien concreta, y yo se la hago al llegar al presidente. Finalmente, después de varios meses, y viendo que hoy la pandemia ha sido un obstáculo aparte de la división, tuvimos oportunidad, Rosendo y yo, de entrevistarnos algunas veces también con el Jesús Ramírez, que ha sido un hombre muy accesible, y que pues sabemos que es el que mejor comunicación tiene con el presidente. Tuvimos ya oportunidad de entregarle la propuesta que hicimos desde el 20 de enero, una propuesta concretita de trabajo, una propuesta concretita de jubilaciones, en donde, ¿por qué hablamos de jubilaciones? Todos los compañeros que tenían el perfil que marca el contrato colectivo en su cláusula 64 fueron jubilados después de la extinción y fueron 617 compañeros. Okay. Fuera de este número, nadie más tenía el derecho de excepción de 2, 4, 6 compañeros que se quedaron con 30 años, 4 meses. Wow. Uno, 29 años, 10 meses otro, y el último con 27 y 9 meses, pero es de riesgo eléctrico. ¿Por qué no se jubilaron estos compañeros en su momento? Lo ignoramos, pero tienen una demanda y consideramos que ellos son los más seguros para que se puedan jubilar. Fuera de este grupo, entregamos una relación como ejemplo de la condición que tienen 2.250 compañeros aproximadamente que tienen entre 25 años y 29 años. Para jubilarse. Para jubilarse. Ok, muy bien, muy bien. Pero aquí es donde vienen los problemas. Todos ellos piensan que tienen el derecho a jubilarse. Y si lo hubiesen tenido, en su momento se hubiesen jubilado. ¿Pero qué les faltó? Tener la edad. La edad son 55 años. Quien tuviera 55 años y 25 años de antigüedad o más, se podía jubilar. O 30 años de servicio sin límite de edad. Entonces todos estos camaradas en su momento no tenían esa condición de la edad. Hoy creo que la gran mayoría de estos 2.250 compañeros son contados los que no tienen 55 años, todos tienen 55, 56, 57, 58, 59, 60 años. Entrarían dentro de la edad. Obviamente, tienen la antigüedad y tienen la edad, nada más que esa edad fue posterior a la extinción y entonces ya no es un derecho legal, contractual, más bien pensamos que es político. Ya entiendo. Es político. Y bueno, a pesar de la buena voluntad que pudiera tener, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo o la de Gobernación, que no es su ámbito, pero por el perfil que tiene la Secretaría de Gobernación pudiera intervenir, o quizá en un momento dado la energía, creo que esto está en manos del presidente. Podernos conceder la jubilación, ¿por qué? Porque decía el contrato que no podían separar a ningún trabajador sin darle sus 10 días, con 10 días de anticipación, la orden de separación. Te vamos a separar en 10 días. No se cumplió con esa condición. Notificaron a todos los trabajadores el mismo día que nos invadieron las instalaciones. Primera violación. Segunda, decía el contrato, no pueden correr a nadie que tenga más de 20 años de antigüedad. Así es. Y bueno, pues corrieron a todos, 44 de los años, pero este grupo no lo había de haber corrido. Así es. Lo corrieron. Y tercera, finalmente, yo creo que una enorme violación a la ley, al darnos un golpe certero, artero, que nos dejó indefensos, y la verdad es por eso que hemos venido trabajando, para que se corrija esa injusticia, empezando con los que tienen hoy el perfil. Esto nos
nos queda claro que lo podíamos quizá haber logrado hace 10 años, Así es. si no hubiésemos estado divididos. Si nos hubiésemos unido en torno a un liderazgo, y aunque discrepábamos de Esparza, si hoy discrepamos, hoy definitivamente no hay ningún punto de comunión con él, pero hace 10 años si él nos convoca a la unidad y nos dice, vamos a unirnos para ver cuántos puestos podemos rescatar, y en lugar de que hubiesen entrado a Comisión Federal 3 o 4 mil compañeros, pudieron haber entrado 15 o 20 mil. Así es. Y se hubiesen jubilado cerca de 8 mil compañeros. Pero obviamente ni tenía interés en la unidad, porque él ya tenía otros proyectos, ni tuvimos la capacidad ni la habilidad para convocar a la unidad, y bueno, se fue acentuando la división, y finalmente hoy estamos en condiciones ventajosas. Muchos piensan, cuando les tienen la oportunidad de ir a negociar trabajo al SAE o a la gobernación, que van a poder resolver lo que ellos creen que es fácil de resolver. Por ejemplo, las jubilaciones. Las jubilaciones no le van a conceder si no es con la comprensión y la autoridad para darlas desde un punto de vista de quizá del contrato y de los derechos humanos, pero pues a nuestro juicio pensamos que solamente un hombre tiene esa facultad para hacerlo, porque además tiene un costo. Y sabemos que hoy estamos en una situación crítica por la corrupción que le heredaron y por la austeridad que ha enarbolado. Sabemos que cuesta trabajo, pero nosotros estamos puestos no para ir a sacar todo lo que queremos, sino ir a negociar como si fuera una revisión de contrato, y de esa manera ver qué podemos obtener, consciente de la situación que vivimos y el trabajo. El presidente ha dicho que le va a hacer justicia a 44 mil, no son 44 mil, son 41 mil trabajadores. Okay. Sí, porque 3 mil están en comisión. Muy bien. Y de esos 41 mil no sabemos cuántos han muerto. No sabemos cuántos ya descubrieron que detrás del árbol había un bosque. No tenemos idea, sin embargo, esto no está en nuestras manos. El presidente ha dicho que le va a hacer justicia. No queremos que los 41 mil o 40 mil, dependiendo si murieron o encontraron trabajo, puedan tener trabajo. Habrá alternativas, habrá otras dependencias, pero eso ya va a ser sobre la marcha. Y nosotros nunca hemos dicho, vengan a apuntarse los que tienen 29 años. Sería un error hacerlo. ¿Por qué? Pues porque el SAE tiene toda la información, y si alguien sabe con exactitud cuántos compañeros se quedaron con 29 años, es el SAE. Okay. Déjenme enseñarles también que hay otra, aquí tenemos otra de 29 años, Sergio, compañeros periodistas, se quedaron 285 camaradas. Con 29. Con 28 años, 614. Okay. Con 27 años, 313. Con 26 años, 304. Y con 25 años, 638. En total, 2.154 menos los que se hayan muerto. Okay. No necesitamos andar llamándolos para que se apunten. El SAE tiene toda la información con precisión. Y luego, de 24 se quedaron 1.075. De 23, 945. De 22, 1.527. De 21 años, 1.430. Y con 20 años, 728. En total son 7.859. Okay. 7.859 menos 2.154, quedan 5, 7, son 5.705 compas que tienen entre 20 años y 24 años. Que serían candidatos a jubilaciones, o de alguna manera lo podríamos ver. Se supone que no había una tabla para este grupo. Ese grupo. Sin embargo, había una tabla para los que el Seguro Social incapacitaba de 12 a 22 años con el 2.2. Entiendo. Pudiera ser un mecanismo. Sí. La otra, si a Esparza le dieron hasta los 23 años la renta vitalicia, bueno, a lo mejor podrían entrar
casi 2.000 compañeros a un esquema similar de renta vitalicia. Así que, y aquí en nuestro proyecto que presentamos decimos algo muy importante. Dos cosas. Una, como una alternativa para que no arrinconemos al presidente o al secretario de Estado que intervenga en esta discusión, por cuestiones económicas, si no hay dinero, bueno, jubilen a tantos compañeros como hayan muerto jubilados. Han muerto hasta mayo de este año, creo que han muerto cerca de 5.700. Okay. Que jubilen a 5.700, podrían jubilar quizás hasta 22 años o un poquito más abajo, ¿no? Así es. Otra, de concederse las jubilaciones, si se concedieran, todo aquel que hubiese fallecido y estuviera en este grupo, que le paguen el seguro sindical a su familia. Muy bien. Yo quería comentar algo acerca de esto, pues es un tema que, bueno, lo hemos visto recurrente en muchos que piden ser tomados en cuenta para jubilaciones, pero no es el único punto, porque yo he escuchado que se le dé solución a los compañeros en lo de las liquidaciones mal hechas, los cálculos, las hipotecas de los compañeros que se liquidaron primera, segunda etapa, por ahí algunos de la resistencia, trabajo para toda la base, devolución del ISR, que en el caso de muchos, quiero entender, no se les devolvió este impuesto, sacar por supuesto del SMEA Esparza, que es la constante de todos, limpiar ese sindicato, laudos sin resolver en Secretaría del Trabajo, juntas de conciliación y arbitraje. Ya se desclasificaron algunos documentos que por ahí saca un compañero, Antonio Almazán, y bueno, se han hecho públicos. No sé, pago a las viudas del seguro sindical y finiquito el pasivo laboral. Yo quisiera preguntarles, ¿han tenido, Rosendo, algún acercamiento con no más quisiera contestar, sí. Sergio, dejarle la palabra aquí a mis compañeros. En el caso de la deducción del impuesto, sí, es algo que yo veo muy difícil porque a los 5 años prescribe. Okay. Y yo ahí la veo muy difícil y en ese terreno no nos hemos querido meter. En las cuestiones de las liquidaciones mal calculadas, también es un tema muy complejo que no nos hemos querido meter porque ya con el trabajo de las jubilaciones es mucho. Tenemos para dar y prestar. Perdón, ahí ese punto. Hipotecas no liberadas. Fíjate que nosotros en enero del 2007 hicimos un plantón en Gobernación y nos recibió un funcionario que es muy conocido ahora en las redes porque se llama Lorenzo Hernández, que es director de gobierno en la Secretaría de Gobernación, y le planteamos trabajo, jubilaciones, liberación de hipoteca y la seguridad para nosotros los jubilados de nuestro cobro catorcenal y prestaciones. Y nos dijo el hombre, de todo lo que ustedes plantean, lo que más veo que tiene posibilidades son las liberaciones de hipoteca. Que sería sensacional para mí. Presentamos una solicitud y dijo, y bien fundamentada. La presentamos y nos mandaron al SAE y el SAE dijo que no tenía facultades para resolvernos y metimos un amparo y lo ganamos. Ok. Nosotros fuimos, digamos, de alguna forma los arquitectos de esa liberación de hipoteca para todos los trabajadores. En general. Tu compañero y amigo Jorge Tapia fue el primerito que tuvo su liberación de hipoteca. Okay. Y de ahí algunos más. Muchos la liberaron, pero aclaro, en esas fechas coincidió con el famoso convenio marco y los acuerdos en oscurito, y nos dijeron en el SAE, esto no se lo podemos dar a ustedes, se lo vamos a ofrecer a Martín Esparza porque es el secretario general. Y dijimos, no nos importa a quién se lo dé, la cosa es que lo conceda. Y lo concedieron. Tengo que recordar aquí algo que desde el año pasado nosotros nos presentamos en una plática con Alejandro Encinas y ahí hubo un intercambio de puntos de vista para encontrarle una salida a la problemática de nuestros compañeros. Y después de esa
plática tuvimos la oportunidad de estar en la presidencia el día 14 de enero y habíamos previsto que para el mes de marzo debiéramos estar tocando ya los puntos centrales de lo que es la petición de todos nosotros para poder resolver el problema de los compañeros. En esa condición de la propuesta, vista en el mes de enero, se atraviesa lo que estamos viviendo de la pandemia y ya no fue posible hacerlo en marzo. Hoy hemos regresado a este punto, a tratarlo, y estuvimos el día 12 en la presidencia, el día 12 de mes de junio, en la presidencia, en la que entregamos efectivamente la propuesta que refiere muy rápido la petición de que se reconozca la antigüedad de los compañeros, que se reconozca también la necesidad de un trabajo que les permita una condición de vida diferente a la que tienen en este momento, ¿no? Y en esa parte de la solicitud que hemos hecho, nosotros hemos dicho que los 4 secretarios generales, y así se lo hicimos saber al presidente de la República, que nuestra participación se dará como facilitadores para llegar a una solución del problema. Facilitadores. Como facilitadores, porque no estamos pretendiendo otra cosa para nosotros, sino ayudar a resolver el problema. Okay. En esa parte tengo que decirles que si nosotros planteamos en enero, ya no hubo una respuesta. Hoy hemos regresado como redundo el día 12 de junio con la misma condición, en una propuesta que creemos se puede resolver partiendo de la voluntad que el propio presidente de la República ha planteado públicamente. Con esto nos interesa que sepan que no hemos dejado el tema, no hemos abandonado el tema, que no estamos haciendo reuniones por lo que todos sabemos que está sucediendo en la humanidad, pero que el tema lo seguimos tratando. Entonces, el problema de la petición, que decía yo que se puede ver muy rápido en el derecho que tienen los compañeros a jubilarse, buscar ese planteamiento. Y la otra es que quienes no tengan esa condición de jubilación, se les pueda reintegrar a laborar a efecto de que cumplan con esa condición que teníamos en el contrato colectivo de trabajo nuestro. Esto se ha dado efectivamente en una condición muy difícil para todos. La dispersión que ha habido de los grupos, de muchos compañeros en diferentes grupos, desde mi punto de vista se inscribe en una estrategia que el Estado seguramente, con la participación consciente o inconsciente de la dirección del sindicato, ocasionaron la división que como una estrategia del Estado la pudimos ver también con los compañeros mineros, a donde se planteaba con Lozano la división de los gremios para de esta forma ser presa fácil de los deseos del Estado de debilitar las organizaciones. Y en el caso de nosotros, pues se dio así y se sigue dando así, como si el destino de este sindicato fuera el mismo que alcanzó al de Ferrocarriles Nacionales, así que hoy hay 3.500 personas. Siguen en la actualidad caminando en contra de lo histórico que fue el Mexicano de Electricistas, desde su nacimiento,
que era la discusión, la retroalimentación, y en ese sentido había un respeto para aquel que disentía de la dirección del sindicato. Ahora no hay eso. Ahora el que está en contra es etiquetado como traidor. Lo agreden de diferentes formas, y eso ha traído como consecuencia actos aberrantes en el que, en lugar de llamar a la unidad, como es la obligación estatutaria del secretario general, llamar a la unidad, ahora desde ahí se busca la división, se fomenta el odio, el rencor entre los trabajadores. Y eso me parece que es ir en contra de los elementos más importantes de la generación de la fuerza que deben tener los sindicatos, ¿no? En esta parte, entonces, ahora, el día 19 de este mes de junio, estuvimos con el licenciado Jaime Cárdenas para plantear los diferentes problemas que se han mencionado ya en esta reunión, y que se ha acordado una siguiente reunión para ver una mesa en la que se habrán de ver los puntos jurídicos de los diferentes problemas que se han planteado y que se dejaron en la mesa. Esta parte de estar en el SAE, o antiguo SAE, es porque efectivamente hay puntos que no son para todos los trabajadores en algunos de los casos, ¿no? Como lo que veíamos de las hipotecas, el pago de los seguros sindicales, ¿sí? La negación del SAE porque no quererle pagar el seguro a las viudas, ¿sí? Esos temas los tenemos que ver en la mesa, y buscar también parte de lo que se ha dicho, la acumulación de los juicios laborales que existen en la Junta de Conciliación y Arbitraje, que escuchamos del propio presidente que el licenciado Jaime Cárdenas iría con esa misión para tratar de resolver el problema de los juicios laborales. En la actualidad eso ha representado una sangría grande, muy grande, porque se va pagando por cada juicio, aun cuando no lo esté tratando un despacho. En la actualidad pagan 1,200 pesos por cada juicio al mes. Hay un despacho el que tenía Cavazos, y ese despacho cobró 1,000 millones de pesos por su servicio, por sus servicios de asesoramiento, de llevar los juicios. Y si vemos entonces, como que pareciera que el SAE lo que le interesaba es que estuviera este negocio en los despachos jurídicos, y no resolverle casos a los compañeros, que por ejemplo hay alguien que reclama 200,000 pesos. Bueno, pues a esa persona le dicen demanda, y ahí está el juicio. Pero siguen sin avanzar. Siguen sin avanzar. Son de los temas que le hemos planteado al director Jaime Cárdenas, y lo vimos en una buena disposición a encontrarle una salida a este tipo de problemas, y está ya fijada una fecha para atender esta problemática. Acordamos que haríamos una mesa y ahí estaríamos viendo los temas, irlos agotando a efecto de que se vaya resolviendo, y no necesariamente sea a través de los juicios o en las juntas, ¿sí? Sino que sea en esa mesa. Esto me parece importante, y no niego que los compañeros que están asistiendo, algunos que he podido
ver, me parece que cada quien tiene derecho de plantear los problemas desde el ángulo que se ve. Tenemos experiencia en estos años y hemos observado que lo que se plantea ahora es seguir atendiendo a las diferentes expresiones sin alcanzarles a resolver. Así es. Entonces nosotros pensamos, como en el tema anterior, que no hay necesidad de otra vuelta. Aparece una comisión, va a tratar el problema y dicen que vamos a recibir documentación para poder jubilarlos. En el site, como ya lo decía Jorge, tienen toda la información de quienes tienen derecho a la jubilación y quienes no. Okay. No tiene, me parece innecesario que haga una convocatoria, porque lo pudimos haber hecho nosotros desde hace tiempo, una convocatoria a que vengan y que aquí traigan la documentación para poderse jubilar. Okay. ¿Qué es lo que nos ha dejado eso? La desconfianza entre nosotros, el abuso inclusive de algunas personas, y no solamente de un grupo, ¿no? Hay por lo menos 3 expresiones. Hay un grupo que inclusive ese es el grupo de Esparza, que en alguna ocasión convocaron a los compañeros a que fueran a hacer su supervivencia al sindicato mexicano, sí, para ver si estaban vivos. ¿Qué están haciendo? No, pues nos convocaron para ver si estamos vivos. Caramba. Y así, ese tipo de convocatorias solamente tienen que quedar en la mente de nosotros como un abuso en contra de los compañeros. Entonces, yo llamo a la unidad de quienes están haciendo actividades en favor, vamos a decirlo así, del resto de los compañeros, a que nos abstengamos de engañar, de mentir. El presidente de la República dice eso. No hay que mentir. Y a veces hay quienes mienten en una forma inconsciente, porque el funcionario X le dice que sí, después ya le dicen que no, salen y le informan a la gente o a los compañeros que ya se va a resolver. Y esto me parece que ha sido uno de los temas que más ha generado la división, el conflicto entre nosotros. No le creo a él, él no le cree a él, y a final de cuentas cada quien está haciendo las cosas. Yo les digo ahora, si se alcanza el acuerdo para jubilarse, no va a haber necesidad de que presentemos ninguna documentación. Ahí están las antigüedades y puede el SAE, si recibe la instrucción de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Gobernación, la disposición del presidente, y entonces se podrá resolver sin que tengamos necesidad de hacer otras cosas, ¿no? Okay. Esa es la parte que más me parece importante, y lo digo en aras de que no volvamos a caer en el problema que ya vivimos, y que a la hora de presentar tu documentación inclusive se les pedía una cantidad para poder el trabajo administrativo, no voy a decirlo de otra manera, pero de veras, si las condiciones económicas de quienes fueron trabajadores de compañía de luz son difíciles y en las condiciones actuales son todavía peor, no me explico cómo hay personas o compañeros que haciendo uso de esas propuestas siguen lucrando con los compañeros, ¿no? Yo los llamo a que respetemos la condición en que estamos viviendo y que nos sumemos en la propuesta de buscar una solución integral para los compañeros. Yo confío en la palabra del presidente y espero pues dar una respuesta conjunta con los compañeros que estamos aquí sobre este problema tan sentido para nuestros compañeros. No buscamos, como alguien dijera, están buscando la gloria. No necesitamos de eso. No estamos buscando la gloria. Estamos buscando que se haga realidad el respeto al derecho
y a la justicia que el propio presidente ha dicho para los del Mexicano de Electricistas, ¿no? Este es entonces mi punto de vista, compañeros. Un sindicato como el nuestro le estorbaba seriamente para llevar a cabo todos los planes que Carlos Salinas de Gortari tenía en mente y que los siguientes presidentes llevaron a cabo. La modificación a la Constitución para quitar del área estratégica y táctica y de primer orden a la industria eléctrica y a la industria del petróleo. Y ya vemos lo que está pasando y qué bueno que por eso nuestro apoyo consciente, no servil, sino en aras del interés de la clase trabajadora del pueblo de México, de nuestra patria, que estén dando pasos tan importantes para denunciar esa conducta de inmoralidad, de corrupción que había y que hay todavía en la industria eléctrica y en petróleos mexicanos. El hecho es de que el Sindicato Mexicano de Electricistas era un estorbo para la política neoliberal que los gobiernos estaban siguiendo. De allí, ese es el origen de la desaparición arbitraria, antipatriótica, antinacionalista de Felipe Calderón al dar desaparecido a la compañía de luz y fuerza. ¿Para qué? Para abrir las puertas al capital extranjero, que ahora se le ha puesto un dique, afortunadamente, pero de allí, ahí está la empresa Iberdrola, Mota Engil, etcétera, etcétera, que pensaron que tenían el campo abierto para sus negocios muy particulares en beneficio del gran capital. Entonces, en ese plan, desgraciadamente, han encontrado aliados a esa política. Y uno de esos aliados es el grupo que dirige Martín Esparza. Por supuesto. Martín Esparza y un pequeño grupo que ha recurrido a los procedimientos más sucios para seguir entronizados en el poder. Modificaciones del estatuto de manera amañada. Modificaciones que le benefician a él y a su pequeño grupo de protegidos. Un puñado. Claro. Un puñado. ¿Cuándo se había visto en el Sindicato Mexicano de Electricistas un grupo de choque como el que tienen ellos? Porque ahora como no tienen razón en muchos planteamientos, ahora son los golpes los que quieren resolver las cosas, ¿no? El sindicato ha dejado de ser lo que fue en su formación para constituirse ahora en una condición inclusive de negocio. Y escuchar ahorita de Manuel Decía y de Tapia cómo es en cada momento en que intentaron golpear al contrato, al sindicato, este respondió partiendo de su fuerza que le daba la unidad de la organización. A mí también me sucede una cosa similar. Siendo secretario de Energía Luis Telles, en una contratación en la Secretaría de Trabajo, me plantearon que era necesario modificar el contrato colectivo de trabajo. Yo pregunté, ¿qué parte del contrato colectivo de trabajo quieren modificar? Y me contestó Luis Telles, dice, desde la primera hasta la 119, todo el contrato colectivo de trabajo. Entonces, bueno, ustedes opinan así, querer quitarnos lo que nosotros hemos construido y que no nos lo han regalado, nunca el gobierno nos regaló nada, siempre pudimos demostrar a través de nuestro trabajo cómo teníamos derecho al contrato colectivo de trabajo. Así me viene a la mente cómo tuvimos en ese momento, con la fuerza del sindicato, rebasar esa etapa.
cuando el propio Ernesto Zedillo, siendo secretario general de un servidor, le plantea que hay que modificar la Constitución para dar paso a la privatización del sector eléctrico. En aquel entonces, allá en Los Pinos, le dije que no estaba de acuerdo. A título de secretario general del ESME, le digo que no estoy de acuerdo. Es un mandato de mi asamblea, de la asamblea del ESME, de defender los recursos que son propiedad del pueblo de México. De la nación. Es una misión que tenemos nosotros como sindicato desde 1960 que se nacionaliza la industria eléctrica. Nosotros asumimos esa posición nacionalista. ¿Qué sucede en las pláticas con el propio presidente? A mí me planteaba: tú nos puedes ayudar mucho. Si estás de acuerdo en esto, nosotros vamos a respetar los derechos de los trabajadores. Y entonces usted me está pidiendo que yo esté de acuerdo en arrebatarle el futuro de los trabajadores que represento. Me está pidiendo usted que esté de acuerdo en afectar a la nación a partir de la privatización de la industria eléctrica. Me está diciendo que va a respetar los derechos de los trabajadores del ESME, un derecho que tienen, no solamente como trabajadores, sino es como mexicanos, es a la energía eléctrica. No puedo aceptar el proceso de privatización que me plantean. Si yo en ese momento le hubiese dicho que sí al presidente, en ese momento se hubiera dado la privatización, aunque hicieran marchas, hiciéramos lo que hiciéramos, no. Se desarrolló todo un proceso de acercamiento con las diferentes expresiones del sindicato, nos unificamos todos, logramos en un proceso de difusión del tema, inclusive fuera de las fronteras de nuestro país, buscando el respaldo de diferentes organismos políticos, y logramos frenar lo que fue la privatización. Este tema ahora, cuando decimos que el sindicato ha cambiado, es porque el secretario general actual, que así se dice, que es Martín Esparza el que se ostenta como secretario general, pero que además sus intereses están ya no en el terreno sindical, en el terreno de los trabajadores, sino en el terreno de las empresas transnacionales. Lo que el sindicato en su historia defendió, que era la industria eléctrica, hoy vemos, por ejemplo, algo que sucedió hace unos días, cuando el presidente de la República, en una política nacionalista, busca frenar lo que podríamos decir como invasión de las empresas transnacionales en lo que se refiere a la generación eléctrica, o lo que han denominado generación de energía limpia. Empiezan los de la derecha, los empresarios, a defender a las transnacionales, empresarios mexicanos a defender las transnacionales. Y se entiende porque, bueno, su esencia es la ganancia, es el dinero, es el lucro, no les importa el pueblo. Pero a Martín Esparza, también la generadora Fénix, se amparó, hizo una solicitud de amparo. ¿Por qué? Si estamos buscando que el beneficio sea para el pueblo, a partir del trabajo de los electricistas. Y hoy resulta que él defiende la posición de los empresarios, de las transnacionales. ¿Cuál es el interés que se tiene ahí? ¿No es posible entonces que alguien que está al frente de un sindicato como fue el Mexicano de Electricistas, hoy esté la posición de este hombre
en favor de las transnacionales. Y eso está demostrado ahí, y me parece que sí ha cambiado el sindicato y nos obliga a las diferentes expresiones como las que se han mencionado aquí, a intentar reagruparnos. Claro. Y que solamente exista un objetivo, el restablecimiento del derecho con justicia para los compañeros y la democratización del sindicato. Esto lo podemos lograr si nos olvidamos de posiciones personales, de protagonismos personales. Así es. Y es muy difícil, siempre estamos escuchando la unidad, y suena a veces ya como hueco. Todo el mundo dice, la unidad sí, pero conmigo. La unidad sí, pero en lo que yo digo. Claro. Y no, me parece que nosotros hemos dado una muestra con todas las expresiones, inclusive con la que representa Jorge Sánchez, de unidad, de buscar el camino para los trabajadores, el beneficio para la organización. A mí me parece que estamos en un momento importante y que tenemos que aprovechar la disposición que el presidente de la República ha manifestado en favor de los trabajadores. Eso es todo. Martín Esparza, ya no estás validado ante la base. Martín Esparza, yo te digo a ti, hoy día, tú ya no eres el secretario general para muchos de nosotros. Nosotros seguiremos tratando de lograr esa unificación que tanto pide nuestro señor presidente y que nuestros 3 invitados exsecretarios generales, contando con Pedro Castillo Medellín, también le piden a la base unidad. ¡Que viva el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas! Claro que sí. ¡Que viva, pero libre de mafias! Bien, compañeros. Muy bien.